La Fundación para la Defensa de la Nación Española organiza este evento. Contamos con un ponente brillante, que es Gustavo Bueno Sánchez, y un tema interesantísimo y que contribuye a la divulgación de los, digamos, a los objetivos que DENAES tiene como organización necesaria, como es la divulgación, pues, de todo lo que tiene que ver con la defensa de la nación española. En este caso es la filosofía en España, y sin más cedo la palabra a Gustavo Bueno y le agradecemos enormemente su presencia. Bueno, pues buenas tardes. Como es natural, pues encantado de asistir a un acto que organiza DENAES, la Fundación en Defensa de la Nación Española, de la que yo mismo soy patrono y secretario. Pero bueno, este acto lo organiza la sección de Asturias de DENAES. El título, el rótulo del que tengo que hablar ha sido puesto, pues, por Covadonga o por quien fuera, no lo he puesto yo. Es decir, es un rótulo, la filosofía en España, que ahora comentaremos. Como introducción o como preámbulo, ya que vamos a hablar de la filosofía y de España, pues parece obligado dedicar unos segundos de recuerdo a Silverio Cerra, que es un profesor de filosofía que ha sido enterrado hace un par de horas y que murió hace 3 días y que era amigo nuestro, especialista en Feijóo. Él hace 10 años, va a ser ahora en el mes de junio, asistió al tribunal de la tesis doctoral de José Manuel Rodríguez Pardo sobre Feijóo, y he recordado estos días, pues, que su agradecimiento cuando, después de la ceremonia de la tesis doctoral y de la comida doctoral, etcétera, le llevé de nuevo al seminario, me dijo Silverio Cerra: hombre, ¿cómo te agradezco que me hayas invitado a estar en un tribunal de una tesis doctoral, porque hace 25 años que soy doctor y nunca había participado en ningún tribunal de una tesis doctoral? Que él tenía entonces 66 años, que Silverio Cerra seguramente tuvo el hándicap de ser profesor del seminario. Si hubiera estado seguramente en la universidad, hubiera tenido más presencia y más protagonismo académico en las cosas que hizo, que fueron muy importantes por otra parte. Y entonces, en ese sentido, pues casi es obligado empezar recordando a este profesor de filosofía recién desaparecido. El rótulo, la filosofía en España, no es nada ingenuo. Quiero decir que voy a dedicar unos segundos a glosarlo para que se vea que ya contiene mucha más doctrina y es mucho más ideológico de lo que pudiera aparentemente aparecer. Se está hablando de la filosofía en singular y en España. Es decir, da la sensación de que hay una realidad que es la filosofía, no se sabe muy bien lo que es, que está por ahí circulando en el tiempo y en el espacio y que en un momento determinado, pues, anida en España. Y también en el rótulo parece que se da por supuesto que cabe hablar de la filosofía en España. Es decir, si fuera una mezcla de conceptos que fuera impropia, es decir, si hubiera sido, pues qué sé yo, el decaedro regular en España, pues la conferencia terminaría enseguida. Dirías, pues el decaedro regular no existe, luego no tiene sentido hablar del decaedro regular en España, a menos que nos dedicásemos, pues, a hacer literatura o a glosar otro tipo de cosas. Pero cuando se habla de la filosofía en singular en España, pues ya parece que estamos partiendo de dos realidades que están ahí constatables. Hay también que tener en cuenta un poco el contexto de esta conferencia, que termina un ciclo que DENAES ha venido haciendo en este local a lo largo de estos meses, y donde, por ejemplo, en el mes de diciembre
hubo una conferencia parecida a cargo de Francisco Javier García Alonso, que es catedrático de Química Inorgánica en la universidad, y que se titulaba Aportación de España a la ciencia y a la técnica. Por ejemplo, en aquella conferencia del mes de diciembre lo que se ofreció pues era una especie de recorrido de reivindicativo, incluso pues apologético, de los hitos que en la historia de España se pueden hacer de la técnica y de la ciencia. Claro, en el caso de la filosofía en España la cosa es más compleja, porque hay que empezar a preguntarse qué entendemos por filosofía y qué vamos a entender por España o cómo podemos precisar España. Cuando decimos la filosofía en España, con ese rótulo tan preciso, no podemos dar por supuesto que rótulos parecidos sean sinónimos. No es lo mismo la filosofía española que la filosofía en España, y no es lo mismo, por supuesto, pues la filosofía en español que la filosofía en España, o la filosofía hispanoamericana, o lo que sea. Es decir, que al hablar de la filosofía en España, sin incorporar otras especificaciones, es decir, al margen de un criterio temporal, porque podríamos decir la filosofía en España en la antigüedad, la filosofía en España en el siglo XIX o en un tiempo de silencio, o podríamos decir la filosofía en España hoy o la filosofía en España en el porvenir. Es decir, que claro, los contenidos serían totalmente distintos. Como a ustedes no se les ha especificado cuál es la precisión que tenían los organizadores de lo que se pretendía que yo hiciese, pues lo que voy a hacer va a ser glosar un poco la dificultad del asunto y intentar resolver, aunque sea de una manera esquemática, la mayor cantidad de aspectos que se puedan incorporar dentro de ese rótulo, la filosofía en España. Estos son asuntos, como pueden imaginar, absolutamente manidos y tratados abundantemente, y entonces yo lo que voy a hacer aquí va a ser un tratamiento muy general, pero que sea suficiente para marcar los límites de lo que estamos hablando. Empecemos por la filosofía. Claro, la filosofía, todo el mundo está de acuerdo en reconocer una tradición de por lo menos 25 siglos a la filosofía, pues desde Platón hasta nuestros días, incluso a una filosofía ya en un sentido restrictivo, una filosofía de una tradición académica, con textos que se van transmitiendo siglo a siglo, etcétera, etcétera. Claro, como luego comentaremos seguramente, si por filosofía lo entendemos en un sentido mucho más general, y entonces ya por filosofía incorporamos cualquier idea sobre las cosas que pudo tener el Homo sapiens desde que empezó a ser sapiens, pues ya la filosofía se pierde en la noche de los tiempos y en los orígenes de la prehistoria, y entonces ya estamos hablando de otras cosas, pero la realidad es que muchas veces se utiliza el nombre de filosofía en ese sentido. Por lo pronto, entonces, si nos restringimos a ese criterio más estricto de filosofía, habremos avanzado algo, pero tampoco mucho, porque en buena medida esa filosofía de tradición platónica griega es también en buena medida una reconstrucción muy ulterior del curso y de la historia de la filosofía. Para venir más cerca, conviene recordar cosas que todo el mundo sabe, pero para quitarle ese aspecto gremial selectivo que suele tener la filosofía cuando en nuestros días se invoca en términos reivindicativos por parte fundamentalmente del gremio de los profesores de filosofía, que se lamentan de la triste situación en la que está su disciplina, o que reclaman más horarios o cosas así. Ese recordatorio tiene que ver con lo que significaba, por ejemplo, filosofía, o lo que se entendía por filosofía cuando comenzaron a organizarse las universidades en el siglo XIII. Si dijéramos la filosofía en España en las universidades desde la Edad Media, pues filosofía era el nombre que tenía una facultad, la facultad menor, que también se llamaba Facultad de Artes,
y que estaba junto con las 3 facultades mayores. Las 3 facultades mayores eran las 3 facultades en serio, las 3 facultades que preparaban profesionalmente para los cometidos que necesitaba una sociedad compleja, o que se iba haciendo una sociedad compleja, y que eran las 3 facultades que se entretienen en solucionar los problemas del alma individual, que es la Facultad de Teología, los problemas del cuerpo, que es la Facultad de Medicina, y los problemas de la sociedad, que es el Derecho. La Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Teología eran las 3 facultades mayores, para acceder a las cuales había que estudiar previamente en la Facultad de Artes. Los bachilleres en artes, burro en todas partes, pues era la Facultad de Filosofía. Claro, ese sentido de filosofía era un sentido muy general, era el trivium, el quadrivium, pero es que ese es el sentido de filosofía que se mantiene hasta mediados del siglo XIX, cuando el ovetense Pedro José Pidal reorganiza la Universidad Moderna Española, normaliza a los catedráticos de la universidad en 1847, 46-47, y hacen la relación de los 222 catedráticos que hay en las 10 universidades que quedan establecidas después de haber cerrado otras, etcétera, etcétera. Pues entre esos 222 catedráticos de la Universidad Española hay, en las 5 facultades que hay, pues en la Facultad de Filosofía hay 59 catedráticos, 60 en la de Jurisprudencia o Derecho, 71 en Medicina, 20 en Teología y 12 en Farmacia. Claro, en plan gremial, algunos ingenuos que ven esas cifras dicen: oh, qué importante era la filosofía a mediados del siglo XIX, porque tenía 59 catedráticos y Jurisprudencia tenía 60. Claro, si vamos a ver de qué eran esas cátedras, pues se las leo. Ampliación de filosofía, astronomía física, botánica, cálculos sublimes, derecho político y administración, economía política, filosofía, filosofía moral, filosofía y un resumen de su historia, física y ampliación, historia natural, lengua griega, lengua hebrea, literatura, matemáticas sublimes, mecánica racional, mineralogía, química y zoología. Todo eso era la Facultad de Filosofía. Es decir, cuando se está hablando de filosofía hasta 1857, hasta la Ley Moyano, la Facultad de Filosofía incorpora lo que también va a ser luego, a partir de la Ley Moyano, la Facultad de Ciencias. Es decir, hasta mediados del siglo XIX, cuando se habla de filosofía, se está hablando a la vez tanto de filosofía como de las ciencias, que no entran ni en la Facultad de Teología, ni en la Facultad de Medicina, ni en la Facultad de Derecho. Les acabo de decir que en la Facultad de Filosofía había una cátedra de Derecho político y otra de Administración. ¿Por qué? Pues porque eran realidades nuevas que los de la Facultad de Derecho no consideraban suyas. Es decir, se habían creado en la Escuela de Administración y las habían colocado en esa Facultad de Filosofía, luego fueron tomando cuerpo propio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando veamos, como veremos ahora, el uso de algunos rótulos como filosofía en España en esos momentos o unos años antes, etcétera, etcétera, nos estamos refiriendo al complejo ciencia-filosofía que venía desde la Edad Media o desde Aristóteles y que se va a cambiar con en la primera mitad del siglo XIX, con el gran desarrollo positivo de las disciplinas científicas, que se van a ir emancipando de ese bloque y que se van a ir creando las facultades de ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación, por ejemplo, si se fijan, todavía no había una cátedra de historia. La historia todavía no tenía un corpus y solo había una cátedra de literatura y su historia en Santiago de Compostela, es decir, va a ser precisamente desde mediados del siglo XIX cuando tanto la literatura como la historia, como en buena medida la filosofía, entendida de cierta manera, que ahora comentaremos, comenzarán a adquirir un protagonismo notable, fundamentalmente ligado a
al nacionalismo creciente, a la formación de las naciones políticas fruto de la Revolución Francesa, etc., y en un proceso que va a afectar a todas las naciones europeas, a España, pero que luego muy pronto va a ir afectando a las naciones políticas surgidas de la transformación del Imperio Español en las repúblicas americanas que hablan español, y en el caso de España, muy pronto ese proceso se va a ir trasladando a las regiones españolas que aspiran a convertirse en naciones políticas y en estados, y en nuestros días pues que están porfiando por la secesión y por su independencia. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, en 1902 Salvador Bové, un clérigo catalán, cristaliza la fórmula Filosofía Nacional de Cataluña. Es decir, ahí, si se hablara con Bové a principios del siglo XX, Bové diría: no tiene sentido hablar de filosofía española, por ejemplo. Y, hombre, sí, Bové diría: sí, la filosofía en España incorporaría la filosofía nacional de Cataluña como una de las filosofías que se dan en España. Claro, según Bové, la filosofía nacional de Cataluña, dice él, procede de Raimundo Lulio. Y dice: Lulio sacó el Ars Magna no del costat, en catalán les traduzco simultáneo, no del costat como Eva del costado de Adán, sino de las mismas entrañas del pensamiento de la nación catalana. La filosofía nacional de Cataluña es la filosofía luliana. Que de ahí, ideología en vena, en 1902, donde se vincula la filosofía nacional de Cataluña con la filosofía de Raimundo Lulio, pero porque Raimundo Lulio esa filosofía no la sacó de la entraña o de la costilla de Adán, sino la sacó de las propias entrañas del pueblo. Lo que hizo Raimundo Lulio entonces fue leer en el alma del pueblo catalán y escribir lo que el pueblo catalán llevaba impreso pues desde la noche de los tiempos, en su ADN, y coincide con la filosofía de Lulio. En el año 34 ese proceso se produce en el País Vasco. Otro clérigo, este capuchino, el padre Aniceto Olano, en religión llamado Miguel de Alzo, dice: cada pueblo diferenciado y pensante tiene su filosofía. Es el problema de la existencia de las filosofías raciales. Y aquí, curiosamente, el padre Alzo se basa en Gumersindo la Verde, el asturiano de Nueva, que en 1856, el mismo año en el que nació Marcelino Méndez Pelayo, había propugnado la necesidad de cultivar la filosofía española, pues utiliza los mismos argumentos que la Verde había utilizado en 1856 para reivindicar la filosofía española, para aplicar eso al pueblo vasco. Dice: lo mismo que la Verde justifica que el pueblo español tiene su filosofía, que es el espíritu del pueblo español, y que estudiando su historia de la filosofía vamos a encontrar cuál es el espíritu del pueblo español, que ha sido plasmado por sus filósofos de la misma manera que sus músicos han plasmado la música nacional o la música popular, le han dado forma académica en sus transcripciones. Dirá el padre Alzo: pues eso que los españoles han hecho desde mediados del siglo XIX, casi 100 años después, por influencia fundamentalmente el padre Alzo de los catalanes, donde había estudiado, dice: hay que hacerlo en el País Vasco. Y dice el padre Alzo: que el pueblo vasco, que la raza vasca haya tenido su filosofía, manifestación la más alta de su pensamiento, que haya tenido sus filósofos, es una necesidad y una realidad. Como ven, el voluntarismo idealista de aquel capuchino de Alzo era absoluto, era que había una filosofía, que el pueblo vasco, que la raza vasca ha tenido su filosofía
manifestación la más alta de su pensamiento, que haya tenido sus filósofos, es una necesidad y una realidad. No solo necesidad, sino realidad. Y escribe un opúsculo que se llama Filosofía Vasca, lo pueden leer en internet, lo introdujimos en internet hace unos años gracias a las gestiones de José Manuel Valdés aquí presente, que me lo facilitó. Hay que agradecerle esa rareza bibliográfica, porque no es fácil de encontrar. Seguramente incluso los más exaltados euskaldunes han procurado retirarlo, porque entre otras cosas está escrito en español, lo cual pues es una tragedia, pero bueno. Pero por ejemplo, en ese opúsculo se lee: Jan Quintiliano, del siglo I, vasco calagurritano, filósofo y literato, exportado a Roma, se encuentran las características del pensamiento vasco, agudeza o penetración y eficacia, que después encontraremos en casi todos los filósofos vascos. Por supuesto, el gran filósofo vasco del Renacimiento es el padre Vitoria, y si los vascos no han tenido universidad, cuando escribe el padre Alzo todavía no tienen universidad, están reivindicándola, unos famosos sellos de correos donde se reivindica la Universidad Vasca con la cruz gamada, etcétera, etcétera, en el PNV en los años de la República. Si no la han tenido, dirá el padre Alzo, ha sido por una nueva burda maniobra del imperialismo castellano, que, conociendo la superioridad del pensamiento vasco, han procurado fagocitarlos para la lengua española, y por eso la lengua española ha frenado el desarrollo de la filosofía vasca, etcétera, etcétera. Pero ha llegado el momento en que eso va a cambiar. Bien, claro, estas cosas cuando las leemos pues sorprenden, y hay que tomárselas un poco en broma, pero es que textos parecidos encontramos aplicados a España a mediados del siglo XIX. Es decir, la creencia romántica, idealista, y los encontramos, ojo, los encontramos en España, pero los encontramos en Alemania. El idealismo alemán es exactamente lo mismo. Es decir, la filosofía que hasta esos años había estado inscrita en la lengua latina, toda la Edad Media y la Edad Moderna, la filosofía comienza a particularizarse en los distintos pueblos que quieren ser naciones y que quieren ser estados, y van además a constituir uno de los principales argumentos para justificar la propia reivindicación nacional y estatal de esos pueblos. Hay un pueblo que querrá ser una nación y que querrá ser un Estado si tiene una lengua, si tiene una música, si tiene una filosofía. Y además una filosofía privativa que va ligada normalmente a la raza, a características que se pierden en los hechos de los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos componentes de tipo racial, estos componentes de tipo étnico, identificado con lo político, etcétera, son los que dominan las ideologías del siglo XIX en Alemania, en España, y comenzarán a expandirse en las partes que en el caso de España quieren convertirse en estados, el País Vasco, Cataluña, el País Vasco, y luego se trasladarán a buena parte también de las reconstrucciones históricas de las repúblicas americanas, con peculiaridades notables como la siguiente. Los fautores de estas ideologías en el siglo XX, pues fundamentalmente en España han sido clérigos. En el caso de América, en muchos casos también, y si no han procurado infiltrarse. ¿Y qué han logrado normalmente siempre encontrar? Pues han logrado encontrar, rastreando esos orígenes de las filosofías populares vinculadas a esas protonaciones o protoestados, las semillas del verbo. Qué mayor armonía. Es decir, han encontrado que efectivamente todos somos hijos de Dios, que han encontrado lo que querían encontrar, es decir, que todos esos pueblos se rompieron pues después
de la Torre de Babel y después de la fragmentación por la soberbia de los hombres en distintos pueblos, etcétera, etcétera, pero que en el fondo queda un trasfondo cristiano común a todos ellos, que son las bases de la teología de la liberación. Las bases de la teología de la liberación que son absolutamente proclives a esa fragmentación nacional, en buena medida porque es también el modo que tienen ideológicamente de enfrentarse a los estados nacionales vistos como enemigos de la propia Iglesia Católica. Claro, este mecanismo se ve perfectamente, o se vio perfectamente en España en los momentos de la invasión francesa hace ahora 200 años. La filosofía hace 200 años es entendida en el contexto de la invasión francesa y en el contexto de la Revolución Española subsiguiente, las Cortes de Cádiz, etc., la filosofía es vista como el enemigo. La filosofía es la Ilustración, la filosofía es el positivismo, la filosofía es la ciencia, la filosofía es lo que va a acabar con la religión y la que va a acabar con el Estado. Es la ideología del famoso preservativo contra la irreligión del padre Vélez, donde la filosofía es una maniobra de Napoleón para terminar con los reyes y terminar con la religión. Claro, esa enemistad contra la filosofía determinará la mala fama de los filósofos y de la filosofía en la primera mitad del siglo XIX. Situación que no hay que olvidar que también será la que favorezca la penetración de la filosofía en los años 40 del siglo XIX como un instrumento liberal también frente al integrismo carlista, por ejemplo, y frente a las ideologías que hoy reinterpretamos como filosóficas, pero que eran pues, las ideologías o las doctrinas sistemáticas de la filosofía cristiana, teológicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, como ven, las mezclas, los entrelazamientos ideológicos de las líneas de fuerza históricas que están operando son absolutamente totales y favorecen la confusión más absoluta en la que nos podemos encontrar. Claro, cuando se habla entonces de la filosofía en España, otro aspecto que habría que precisar es ¿desde cuándo podemos hablar de España? Claro, acabamos de ver cómo, por ejemplo, el prudente padre Bové los orígenes de la filosofía catalana lo pone en el siglo XIII, en Raimundo Lulio. El padre Alzo no, va a Quintiliano, va a un señor romano que además era de Calahorra. Es decir, hoy lo reivindican pues los estudiosos de la filosofía nacional riojana, no en esa dialéctica con los vascos, pero bueno, es decir, el padre Alzo, como buen cristiano, la consideración de España la lleva perfectamente a la época de los romanos y sin duda es un modo de entender España y su historia. De hecho, si nos preguntamos, ¿pero hubo filósofos españoles como tales antes o cuándo se empezó a hablar de filósofos españoles? Pues miren, la primera vez que he encontrado que se utilice así el rótulo, el epígrafe filósofos españoles es en el siglo XVI y precisamente por parte del famoso Pedro Mejía, cuando recordando las maldades que hizo el emperador Domiciano, que a finales del siglo I expulsó a los filósofos de Roma, también lo que se entiende por filósofos, astrólogos, matemáticos, personajes tan pintorescos pues, como Apolonio de Tiana, etc., pues sucede que Pedro Mejía dice
en español. Dice, bueno, cuando se expulsó, Domiciano desterró de Roma filósofos y astrólogos, y dice, Filóstrato lo cuenta en la historia de Apolonio, y dice que unos huyeron a España y otros huyeron a los desiertos de Libia. Como lo podríamos decir, hombre, si son verdad estas antiguas historias, en el siglo I, filósofos romanos expulsados por el emperador Domiciano habrían venido a España, pero no, ya antes lo sabía. Es decir, en tiempos de Julio César se dice Fray Jerónimo Román, también en el siglo XVI, citando a un latino coetáneo, a Alejandro de Alejandro, dice: entre los españoles eran habidos por filósofos los turdetanos, pero encontramos otros dos filósofos españoles en esos momentos que ya habrían hecho una tarea mucho más interesante si nos fiamos de lo que escribió Antonio de Herrera en 1589. Dice: Reinando Iosina, noveno rey de Escocia, a persuasión de dos filósofos españoles, los escoceses adoraron a un solo Dios y le llamaron causa de las causas, dejando la adoración de muchos dioses en el año 45 de la encarnación de nuestro Señor. Es decir, según esta otra fuente, en el año 45 de la encarnación de nuestro Señor, es decir, medio siglo antes de la expulsión de los filósofos por Domiciano, ya había tal profusión de filósofos españoles en España que incluso dos se fueron a Escocia y lograron que los escoceses aborrecieran del politeísmo y vieran la verdad de la causa de las causas y se hicieran monoteístas. Hay que suponer pues, que por influencia cristiana, etcétera, etcétera. Bien, estos textos, si nos fiamos de estos asuntos, pues filósofos en España, filósofos españoles, pues desde el siglo I lo sabría. No digamos nada si vamos a las historias de la filosofía española, por ejemplo, pues la de Bonilla, la primera académica de 100 años, su historia de la filosofía española la hace comenzar pues por Gerión y por los mitos más antiguos, etcétera. Ahí ya se confunde la filosofía con la etnología, con las creencias, es decir, ahí lo que se quiera. Ahora, claro, filósofos españoles, en este sentido, filósofos españoles serían, se podría entender, aquellos filósofos que tienen que ver con España, que han nacido en España, que son españoles, fueran en latín, fueran en español, fueran en vascuence, fueran en lo que fueran. El otro rótulo parecido a filosofía en España sería filosofía española. Filosofía española, el rótulo filosofía española, claro, parece que es sinónimo de filosofía en España. Hombre, si se entiende por española referido a España, entendamos España como lo entendamos, pues sí, si el española lo reducimos como normalmente se reduce también a la lengua española, pues ya sería otro cantar. Pero si nos fijamos cómo se ha utilizado históricamente en la bibliografía el rótulo filosofía española, la primera vez que lo he visto citado es, mientras que el de filósofos españoles era del siglo XVI, filosofía española es más reciente, filosofía española es de final del siglo XVIII. Y el primero que lo utiliza es, de lo que yo haya encontrado, es un tal Salanova, en un artículo que publica a finales del XVIII, que se titula Discreta sentencia del filósofo Séneca. Y entonces dice: hasta aquí nuestro insigne cordobés honor de la filosofía española. Es decir, Séneca, como honor de la filosofía española, está acreditado con ese rótulo, como mínimo con ese nombre, desde el siglo XVIII. Sabemos que mucho antes. Es decir, la identificación con Séneca se produce en la tradición española desde muy pronto. Se produce desde el siglo XIV, desde el siglo XV, y es absoluta desde entonces. Claro, se podrá decir, hombre,
es una identificación discutible, porque Séneca en realidad de español tenía que había nacido en Córdoba y que era de una familia de los Anneos de origen cordobés, pero era un señor romano que desde que tenía 4 años vivió en Roma y escribió en latín. ¿Qué tenía de español? Era un ciudadano romano, pero y si nos ponemos estupendos y decimos no, vamos a restringir el rótulo España pues a momentos más cercanos, vamos a decir, vamos a hablar de España como algo contradistinto de la Hispania romana, a partir ya, para que no sea discutible, pues por ejemplo de Covadonga, o de Alfonso II de Oviedo, etcétera. Porque ya que Alfonso III ya es llamado emperador de España por sus hijos, antes de Alfonso II pues ya Santiago está vinculado con todo España en el famoso poema del Beato de Liébana, etc. Y fundamentalmente desde el punto de vista institucional, la institución monárquica actualmente existente y constitucional en España señala su inicio en Pelayo, es decir, la continuidad de la institución de la monarquía española realmente existente viene desde Pelayo, y así es reconocido por el resto de las monarquías europeas, en buena medida por la habilidad que en el siglo XIV hubo de reivindicar el título de príncipe de Asturias como el que tenía que caracterizar al sucesor de la corona de Castilla y de León, para argumentar mayor antigüedad que el príncipe de Gales, vinculándolo a don Pelayo, y para que la monarquía hispánica tuviera preeminencia sobre la monarquía inglesa, como de hecho sucede. Todos recuerdan estas cuestiones de protocolo tan entretenidas, cuando se reúnen las monarquías europeas, el rey de España tiene que ir por delante que su graciosa majestad británica, porque tiene más solera la institución. Como su graciosa majestad, que ni siquiera permite que su esposo vaya a su lado, sino que tiene que ir ligeramente por detrás, no podría soportar tener que ir por detrás del rey de España, pues cuando hay ceremonias europeas donde tienen que coexistir, pues se hace de manera delicada. Cuando enterraron a Balduino, que hubo esas ceremonias tan bonitas, donde además los monarcas de todo el mundo unidos invitan a asistir a algunos monarcas africanos, no se sabe por qué, le da un toque de color a esas procesiones institucionales. Cuando hubo esa procesión hasta la Catedral de Bruselas para el entierro de Balduino, para evitar que se viera que el rey de España iba el primero, su graciosa majestad esperó sentada dentro, y así el protocolo se disimuló esa preeminencia de la monarquía española. Hoy día el título del príncipe de Asturias sigue vigente desde la Constitución del 78, y no ya como el heredero del reino de Castilla y de León, sino del reino de España, con lo cual la continuidad institucional, al margen de los Alfonsos, que sigue Alfonso XIII, el abuelo, bisabuelo, etcétera, pues es la continuidad de los Alfonsos, etcétera. Es decir, es indiscutible una continuidad institucional del Estado, al menos desde don Pelayo. Desde ahí nadie puede discutir que se puede hablar de España sin tener que hacer matizaciones o precisiones. Entonces, casi desde muy pronto, en un proceso que va muy vinculado además a la lengua española, la identificación ideológica con autores como Séneca se va a producir. Y aunque esa continuidad ideológica o racial, o que negamos, por supuesto, negamos cualquier transmisión por el ADN o por la raza
de las ideas filosóficas, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver, es decir, eso es totalmente gratuito. Es decir, en el caso de España, además, tenemos la ventaja de contar en nuestra tradición con la persona de Juan Latino. Juan Latino es una persona prácticamente olvidada, que últimamente he visto que lo reivindican colectivos negros en Estados Unidos, porque está acreditado como el primer catedrático negro de la Universidad Mundial. Claro, Juan Latino fue catedrático de la Universidad de Granada. Juan Latino había sido esclavo del gran capitán, que lo había comprado para que no se aburriera su hijo, y como tuvo una formación esmerada, y el Juan Latino pues llegó a ser catedrático de latín de la Universidad de Granada, y además es el autor de un famoso soneto dedicado a la batalla de Lepanto, el primero en el cual se glosa los conceptos de que la batalla de Lepanto forjó la unidad, la grandeza, el una grande y libre está ya en la unidad, en la grandeza y en la espada a la que se refiere Juan Latino, que es pues la unidad imperial, la fuerza del imperio y la unidad de la fe que caracteriza al imperio español, etcétera, etcétera. Bien, pues claro, a Juan Latino ahora lo están reivindicando, ya les digo, porque debe chocar con la leyenda negra que un señor de origen africano fuera catedrático de una universidad renacentista española, pero así son las cosas. Y evidentemente tan ridículo como suponer que Juan Latino sería incapaz de convertirse en un latinista y en un apologeta del imperio español, porque hoy, dirían los defensores del indigenismo correspondiente africano, Juan Latino tendría que haberse dedicado a potenciar su propia identidad y lo que lleva en los genes y en la sangre y en el entorno. No, Juan Latino era en aquel momento un español igual que el de al lado, aunque racialmente y aunque por su entorno fuera un recién llegado, y no hay que hacer absolutamente ninguna distinción. Al revés, distinciones podríamos hacer en nuestros días cuando, por ejemplo, y ya adelanto lo que les diré al final, pero cuando, por ejemplo, hoy en la Universidad Española, en las facultades de filosofía, se asisten a situaciones tan pintorescas como que se dan asignaturas en inglés. Hoy, en Oviedo y otras universidades, se dan asignaturas en inglés en el grado de filosofía por profesores españoles que hablan en inglés para alumnos españoles que escuchan en inglés. Es una extravagancia absoluta, pero se hace, pero eso es Europa y eso es el curso de los tiempos. Es decir, eso es un hito más en la situación de nuestro presente. Bien, pues les decía que esa identificación de filosofía española con Séneca va a influir más de lo que parece, porque como ideológicamente va a haber una identificación con Séneca desde la Edad Media, y esa identificación va a llegar al punto de que incluso hoy pues muchos andaluces se consideren senequistas, y el tópico del Séneca, de aquel Crónicas de un pueblo y aquellas cosas, el Séneca de las frases breves, lapidarias, etc., pues se lo creen el personal, y claro que acaba influyendo, y entonces lo que en su origen era una atribución totalmente ideológica y gratuita se acaba convirtiendo en una realidad importantísima que hay que tener en cuenta, y donde efectivamente Séneca está presente en la filosofía en España, pero porque nos hemos creído ideológicamente esa vinculación con aquel autor romano, al margen de fantasías raciales o de otro tipo. Bien, pero para que vean cómo no era broma
lo de la filosofía española. La segunda acepción que encontramos de filosofía española es en 1812, en una instrucción pastoral que hacen varios obispos, los obispos de Lérida, de Tortosa, y que dicen, vamos a ver, dicen, de oprobio, no, de modo que su solo libelo, están censurando los libelos que están haciendo los afrancesados. Dice, de modo que su solo libelo bastaría, aun cuando no hubiese otros muchos, para demostrar la identidad de máximas sobre este artículo entre la filosofía española y la francesa. Y sigue diciendo, esta es la santa humanidad, dicen en cursiva, que tanto proclaman los mismos. Vosotros, hermanos nuestros, veis aquí el mismo idioma, las mismas máximas, la misma bárbara crueldad en la filosofía española y la francesa. ¿Qué necesitamos de más paralelos? Todo es idéntico en los filósofos de las dos naciones y en la revolución que ejecutaron ya en Francia y preparan a nuestra España. Es decir, en 1812 los obispos, no solo un iluminado como el padre Vélez en su preservativo contra la irreligión, los obispos advierten contra los filósofos españoles, que son mero remedo de los filósofos franceses revolucionarios y que son el peligro. Por supuesto, como la leyenda negra nos la hemos tragado de siempre, y como en estas cuestiones de reivindicación nacional, antes que España, o España siempre ha tenido que ir a la contra. Es decir, su España defendida, sus apologías en defensa de España desde la época imperial del XVI siempre ha sido contra las denigraciones hechas por nuestros enemigos europeos naturales, franceses, alemanes, ingleses, etc. Entonces, cuando un francés en los años 40 del siglo XIX cuando traducen una obra, una historia de la filosofía, la traducen en España, afirma ese autor campanudo: Sepúlveda introduce la filosofía en España y se deshonra haciendo la apología de los conquistadores del Nuevo Mundo. Esto lo dice un autor francés y se queda tan contento. Claro, el traductor español dice, hombre, excedería mucho matizar esto. Entonces es uno de los primeros que hace un apéndice sobre filosofía en España. Claro, no se atreve porque no lo considera, dicen, no hablar de filosofía española está reñido con filosofía en España. Es decir, quienes hablan de filosofía española están en términos de filosofía nacional, de filosofía racial. Cuando se habla de filosofía en España, que es el rótulo del que estamos hablando, se supone que la filosofía es algo global, universal, y que tiene unas manifestaciones o no en España y en otros sitios. De manera parecida a si hablamos de las matemáticas en España o de la geometría en España. Claro, a nadie se le ocurre hablar de la geometría francesa, salvo que se entienda por la geometría que hacen los franceses, porque la geometría es una ciencia que está por encima de las naciones y de las lenguas, está ahí, al margen de que en su organización fuera griega y luego se fuera desarrollando, pero es patrimonio común de la humanidad. Claro, cuando la filosofía se entiende así, se explica que se precise tanto lo de filosofía en España. Esa filosofía se entiende como una unidad que está por encima de esas contingencias, que será, por ejemplo, la perspectiva de la filosofía cristiana. La filosofía cristiana a la que antes me he referido está por encima de las naciones, porque está basada en unos principios que son propios pues de universales, de todos los cristianos, de todos los hombres, o con voluntad de ser ecuménicos y universales, o lo mismo dirán quienes se pongan en la perspectiva de la filosofía marxista, por ejemplo, que quienes en el siglo XX hablen desde el Diamat, desde la filosofía marxista, dirán, no tiene sentido hablar de la filosofía aquí y allá, salvo para explicar cuál es el grado de desarrollo del marxismo-leninismo en Bulgaria o en Portugal
o en Venezuela, y porque el marxismo-leninismo es una filosofía universal que es la verdadera filosofía que va a servir para la emancipación de la humanidad, y entonces no cabe hablar de una filosofía particular. Entonces, el rótulo "la filosofía en España", si se le planteara a un agente de la Cominter, pues diría: la filosofía en España, tradúzcase por el estado de la difusión del Diamat en España, pues en el año 32, cuando montan la editorial Europa América, por ejemplo, pues sería esa lectura la que harían. Claro, ahí estamos hablando de unas filosofías que se presentan con pretensión de universalidad. Nosotros, desde nuestros planteamientos, negamos que existan esas filosofías universales. No existen porque negamos que exista esa humanidad. Pero también negamos que existan las filosofías nacionales basadas en argumentos de tipo idealista, popular o racial. Considerando como consideramos la filosofía como un saber de segundo grado, como una reflexión que se tiene que hacer necesariamente sobre saberes ya existentes y en cada momento, sobre el desarrollo de las ciencias en cada momento, sobre el desarrollo de las técnicas, sobre la situación política e histórica de cada momento, esa reflexión de segundo grado, esa construcción filosófica que juega con ideas, que bebe de la tradición, pero que tiene que estar ajustada a cada presente y que no puede utilizar principios exentos y universales, sino que tiene que ir acomodándose al propio desarrollo de la realidad. Es decir, Marx o el marxismo-leninismo no pudo contemplar una filosofía de la televisión, porque no había televisión, pero es que tampoco pudo hacerla Ortega, porque prácticamente, aunque ya existe televisión cuando murió Ortega, pues no le dio ni tiempo a hacer esas cosas, es decir, ni por supuesto pues un montón de cuestiones que necesariamente hay que tratar filosóficamente en nuestro presente en marcha, pero que no podían estar contempladas antes. Es decir, no podemos recurrir a Kant, a Hegel, a Santo Tomás o a Marx o a Lenin pues para analizar qué sucedió el 11S o qué sucede o qué está pasando en Europa respecto de otras realidades o otras partes de la humanidad enfrentadas, etcétera, etcétera. Nosotros la peculiaridad de la filosofía la ponemos principalmente en la lengua en la que esa filosofía está construida. La filosofía necesariamente, como no es una ciencia, como es un saber de otro grado, de otro tipo, que no tiene pretensiones ni puede tener las científicas, porque eso es otra cosa, ni tampoco pretende ser una ideología basada en principios inmarcesibles, la filosofía necesariamente tiene que ir haciéndose y tiene que ir construyéndose en una lengua determinada, lo cual no quita que una filosofía hecha en una lengua no se pueda traducir, pero la traducción de una filosofía escrita en una lengua a otra lengua exige repensar en la otra lengua lo que ha sido escrito por un autor en esa lengua, lo cual supone incorporar a esa lengua un montón de conceptos y de ideas que podían no estar en esa lengua. Y eso no es tan sencillo. Es decir, les pongo un ejemplo extremo. Pero que es un ejemplo real, de hace muy poco. Hace 3 años, una universidad de China tuvo la ocurrencia de traducir al chino el libro España no es un mito de Bueno. Fue iniciativa de ellos y tradujeron el libro España no es un mito al chino. ¿Por qué precisamente les interesó el libro España no es un mito? Un libro que es una defensa de la nación española, etcétera, etcétera. Bueno, pues por lo visto por 2 tipos de razones. Una, porque en China están preocupados por la cuestión de los secesionismos y de las autonomías, que en China están ampliamente potenciadas por los enemigos de China, por léase el Tíbet, léase los yugures, es decir, ¿quién
apadrina y quién favorece las ansias secesionistas del Tíbet y las ansias secesionistas de los maometanos yugures. Pues la televisión que emite para los yugures está en Alemania. Su dirigente vive en Estados Unidos. Del Dalai Lama, pues todos conocemos de sus andanzas y de cómo la prensa burguesa occidental le quiere y le mima. Pues los chinos, como están preocupados por esas campañas que tienden a intentar romper la unidad de la República Popular, se han fijado en España, que está sufriendo un proceso de descomposición ideológica parecido. Y por otra parte, China tiene también mucho interés en España. Bueno, pues a lo que les iba. Un profesor chino, tradujo ese libro al chino, solo se puso en contacto con el autor para pedirle confirmación de la traducción de una frase en español medieval que quería confirmar que fuera así, y por ejemplo en ese libro, bueno, introduce o utiliza conceptos propios de la teoría política del materialismo filosófico, como son las distinciones entre la nación biológica, la nación étnica, la nación histórica y la nación política. Claro, esos conceptos que están definidos en español, que tienen que exigen una explicación, que no se pueden entender sin más. Que alguien que escuche nación étnica, nación política y que no sepa en qué conjunción se está haciendo, entenderá otras cosas, creerá que entiende algo, pero no con esa precisión técnica necesaria para poder saber de qué se está hablando. Cuando el traductor chino se pone a traducir eso, pues obtiene unos resultados que, si en efecto cogemos esos términos en chino y los pasamos por el traductor de Google, maravillosamente el traductor de Google nos devuelve esos signos en chino como más o menos nación biológica, nación política, nación histórica y nación étnica. Pero claro, la trampa está en que ya el propio concepto de nación en chino no es nación, porque en chino lo que están traduciendo por nación y están utilizando por nación no se distingue de pueblo o de gente o de etnia. Es decir, los propios chinos, las 50 grupos étnicos que hay, los llaman etnias, distinguen ahí si lo llaman pueblo. ¿Qué quiero decirles con esto? La tradición exquisita conceptual en la que, por ejemplo, en España operamos hoy cuando hablamos de pueblo, cuando hablamos de nación, cuando hablamos, no digamos, de nacionalidad, cuando hablamos de espíritu del pueblo, cuando estamos en el lenguaje político de nuestros días, con todos esos matices, con todas esas confusiones, con todas esas discriminaciones, bueno, eso, aunque técnicamente se pueda traducir a otra lengua, exige en esa lengua una reinterpretación que no es tan sencilla de producir, porque mismos conceptos que aquí están perfectamente delimitados, digo, aquí en español, entre nación, Estado y pueblo, por ejemplo, más o menos, aunque luego se mezclan y se entreconfunden, pues por ejemplo en chino ya se han hecho sus ajustes, y cuando se van sumando ajuste sobre ajuste, el grado de reinterpretación es absoluto. Claro, en cuestiones doctrinales, teóricas, esos problemas de traducción son muy notables. En otros territorios son menores, que en otros territorios, pues si en lugar de traducir que amanecía, traduces anochecía, y que la aurora de rosáceos dedos, pues la aurora de grisáceos dedos, pues bueno, que son cuestiones estéticas, pero que más o menos pues no van mucho más allá. Pero claro, en estas otras cuestiones pueden tener su importancia grande. Entonces, decíamos, la traducción de una filosofía a otra filosofía exige repensar una filosofía escrita en otra lengua, con lo cual se incorpora y se hace propia. Y eso es lo que no es tan sencillo de hacer, porque no todas las lenguas son susceptibles de admitir una complejidad
doctrinal e ideológica equivalente. Sí, aun por mucho que se quiera y por mucho que se pregone la igualdad de todas las lenguas, es decir, hay 6.000 lenguas, según los protestantes norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano, en su página Ethnologue. Hay 6.000 lenguas en el mundo, pero claro, una lengua que la hablan 500, 1.000, 2.000 personas, donde han logrado, por su voluntarismo protestante, entre otras cosas, expansor del imperio norteamericano y con voluntad de fragmentar las naciones políticas hispánicas en América, que procuran traducir el Nuevo Testamento a todas las lenguas del mundo, y el Instituto Lingüístico de Verano ya ha traducido el Nuevo Testamento a 1.000 lenguas distintas. Ideológicamente es porque sostienen que ningún creyente puede entender bien la palabra de Dios si no es en su propia lengua. Y entonces, por el problema de traducción que les estaba diciendo, entonces, si a alguien que no está leyendo la palabra de Dios en su propia lengua le explicas en otra lengua, va a entender mal esa traducción, con lo cual su alma se va a perder. Estos generosos norteamericanos, como no quieren que se pierda ningún alma, su misión es traducir la Biblia a todas las lenguas habidas y por haber, y cada vez hay más lenguas, en cuanto encuentran un dialecto en Chiapas distinto, le traducen de nuevo la Biblia, y en los años 90, en los años 2000 se van traduciendo a otras lenguas. Ahora, bien, se puede hacer en plan voluntarismo esas traducciones, yo no quito su calidad, ¿no? Que las entenderán luego 4 o 5, estos son asuntos que parece que causan mucha risa y admiración cuando se hablan así, pero no es así. Quiero decir, en buena medida todos los procesos secesionistas que hay en Chiapas tienen un carácter evangélico, y es notabilísimo el número de pueblos indígenas en México que sus cabeceras allí en medio de la selva chiapateca se llama Nueva Jerusalén, porque cada uno de ellos se consideran el pueblo elegido. Y no el de al lado. Estas son cosas, el subjetivismo narcisista de aquellos a los que les han convencido que son un pueblito aparte, que esas 2.000 personas que tienen su propia traducción y tienen el misionero americano que les convence de eso, y que no hagan caso al obispo de Chiapas porque es un imperialista católico heredero del imperio español, que ellos tienen que tratar con esas magnitudes, se podrá hacer, digo, traducirles el Nuevo Testamento, pero económicamente es inviable traducirles el Quijote, la Crítica de la Razón Pura o el Diccionario de Filosofía de Ferrater. Es decir, eso, por mucho dinero que se le eche, podrías hacerlo a una lengua que solo la entendería el traductor y que no la leería nunca nadie. Es decir, para que pueda haber un grado de complejidad y de discusión en asuntos que afectan a cuestiones globales, tiene que haber unos tamaños críticos necesarios que no necesariamente se pueden dar en todas las lenguas. Eso son cosas que son así. Bueno, entonces, voy a ir avanzando para no aburrirles demasiado. Habíamos dicho que la filosofía en la primera mitad del siglo XIX en España tiene esta mala fama de ser el instrumento por el que viene la revolución, pero claro, esa situación va a comenzar a cambiar fundamentalmente en mediados del siglo XIX. Les he citado a Gumersindo la Verde, etcétera, cuando un grupo de bondadosos, no revolucionarios, sino cristianos liberales, que luego no van a ser tampoco socialistas. Aquí, fíjense, aquí las vueltas de las sucesivas generaciones de la izquierda, cómo van a ir sucediéndose. Es decir, mientras que, por ejemplo, cuando empiece a funcionar el manifiesto comunista y cuando empiece a funcionar el internacionalismo, se estará en posiciones universales, aquí será también cuando precisamente comiencen a potenciarse, por ejemplo en España, el cultivo de la filosofía nacional española, la historia de la filosofía nacional española vinculada a identificar la esencia del pueblo español, esencial para poder estar al margen de nuestros enemigos franceses, etcétera, que de la línea de la Verde, por ejemplo, y de su discípulo principal, don Marcelino Menéndez Pelayo.
Claro, Menéndez Pelayo, como saben, no va a escribir una historia de la filosofía tal cual, pero sí que va a hacer una historia de los heterodoxos españoles. Lo que está haciendo Menéndez Pelayo es, en esa historia de los heterodoxos, de hecho es una historia de la filosofía, en el sentido de la primera mitad del siglo XIX, ¿cómo se entiende la filosofía? La filosofía era lo que hacían los heterodoxos de la ortodoxia católica. Lo que hacían los enemigos de la Iglesia era la filosofía. La historia de los heterodoxos es el contrapunto de la ortodoxia. Bien, pues en esos momentos van a comenzar a operar todos estos mecanismos, pero la filosofía prácticamente todavía tiene muy poca presencia en la universidad, etc. La filosofía como tal disciplina gremial, tiene una presencia, les dije al principio, muy reciente. Fíjense un detalle, historias de los filósofos existen desde hace mucho tiempo. Pues Diógenes Laercio escribe una vida de filósofos ilustres. Claro, a Diógenes Laercio no se le ocurre escribir una historia de la filosofía. Le hubiera parecido un absurdo, así de la filosofía en singular. Se le hubiera ocurrido decir historia de las filosofías, en plural, de las sectas de los filósofos. Se quedó con una vida de filósofos ilustres. Pero es que eso es lo mismo que sucede en la Edad Media, cuando se hacen las vidas de los filósofos ilustres, o se hace en el siglo XVI español, por ejemplo. Pedro Sánchez escribe a final del siglo XVI un libro donde da las opiniones de 12 filósofos, que está hablando está contando las historias de filósofos, pero no tienen pretensión de hacer una historia de la filosofía así en términos campanudos. Ese rótulo, ese invento, es de final del siglo XVII y de la mano de un inglés, de Stanley, que por primera vez a un libro lo titula History of Philosophy, historia de la filosofía, sí, en singular. Luego el libro en realidad es Diógenes Laercio, y el libro está dividido luego en las sectas de los filósofos, es prácticamente una traducción al inglés de Diógenes Laercio, aunque luego sí, más adelante introduce un capítulo nuevo de las filosofías orientales, con lo cual ya introduce más ruido en el asunto, pero claro, a los colonialistas ingleses les interesaba también introducir las filosofías orientales por las que estaban tan interesados en su expansión imperial. Ese rótulo, esa historia de la filosofía se va a ir convirtiendo entonces muy pronto, en el siglo XIX ya es una disciplina, ya es un gremio universitario, ya hay unos profesionales que hacen la historia de la filosofía. De hecho, en España podemos encontrar el cambio seguramente de perspectiva con el buen entendimiento de lo que es la filosofía. Yo creo que la primera vez que lo encontramos es en 1846, casi a mediados de siglo, en la propaganda de un libro de Jaime Balmes. Jaime Balmes, cuando anuncian uno de sus libros, dice el anuncio de la prensa: no es copia ni imitación de ninguna filosofía extranjera. No es ni alemana, ni francesa, ni escocesa. Su autor ha querido contribuir por su parte a que tengamos también una filosofía española. Sí, más claro, agua. Después de lo que les he estado diciendo, como ven, se entienden perfectamente qué es lo que quieren decir, porque aquí, claro, Balmes es la ortodoxia y además Balmes es seguramente el primer filósofo católico que está totalmente al día de los nuevos desarrollos de las matemáticas y de la física, que Balmes está dialogando perfectamente con lo que está sucediendo en el mundo. Balmes murió muy joven y su proyecto quedó muy truncado, aunque luego tuvo una influencia notabilísima, pero Balmes tiene conciencia de ser un pionero y de estar haciendo filosofía española, porque Balmes escribió en español, como había hecho Feijóo un siglo antes, aunque ahora a Balmes
pues lo quieran también reivindicar como filósofo nacional catalán y lo estén traduciendo al catalán, pero bueno, eso es el entretenimiento patrio. Balmes escribe en español y cuando Balmes y quienes les anuncian hablan de filosofía española, ahí están identificando filosofía española con filosofía en español, de hecho, y que no es ni francesa, ni alemana, ni escocesa, que eran las filosofías que estaban incorporadas y que en buena medida el gran éxito de la filosofía escocesa, fíjense qué bonito, aquellos escoceses a los que dos filósofos españoles antes del 45 habían convertido, pues la filosofía escocesa tuvo un notable éxito entre los filósofos catalanes, católicos y ya protosecesionistas a mediados del siglo XIX, por lo menos regionalistas salvajes, que preferían identificarse no con Séneca y no con Quintiliano, que era para los vascos, sino con la filosofía escocesa, que hay abundante bibliografía que identifican con el seni catalán, y entonces pues por eso ese ardor por la filosofía escocesa. Entonces Balmes, que era catalán, dice no, ni filosofía escocesa, ni francesa, ni alemana, ni inglesa, no, filosofía española. Ahí hay un cambio cualitativo. Ese cambio cualitativo va a costar mucho que sea admitido. De hecho, cuando ya se incorpora absolutamente del todo es cuando otro asturiano, Fray Ceferino González, el de la calle, cardenal de la Iglesia de Roma, es quien escribe una primera historia de la filosofía española en español, primero en 3, luego en 4 tomos, donde es además una historia de la filosofía filosófica, que no es una mera recopilación bibliográfica, sino que es una reinterpretación de toda la historia de la filosofía, incluidos los autores más modernos, desde las coordenadas de la filosofía cristiana y además neotomistas. El cardenal González es uno de los principales impulsores de la restauración del tomismo y luego fue seguido por León XIII y está a la base de toda la restauración neotomista posterior. Entonces, en ese momento, desde la Iglesia, frente a los liberales, y una vez que los gobiernos liberales españoles, a mediados del siglo XIX, cuando la ley Moyano, pretenden mantener la facultad de teología, pero dependiendo del Estado, y en España, como en Francia, la Iglesia se niega, no quieren que la facultad de teología esté de manos del Estado, sino que quieren que la facultad de teología sea propia de la Iglesia, pues razón por la cual en la Universidad Española no hay facultad de teología, sí que la hay en Austria y la hay en Alemania, hoy todavía pagada por el Estado, e incluso en sus dos vertientes de Facultad de Teología Católica y Facultad de Teología Protestante, y hay un problema que tiene Europa ahí pendiente, que es los derechos justos y equitativos, no discriminativos de la población mahometana, que exige que el Estado financie su Facultad de Teología Islámica, pero eso es una patata caliente que está por ahí funcionando, aunque hará crisis en su momento. Pues en ese contexto el desarrollo de la filosofía en España se va a producir, pero de una manera muy dialéctica y muy difícil. Seguramente el principal responsable del desarrollo de la filosofía en España, en serio, en los tiempos modernos, es don Patricio de Azcárate. Don Patricio de Azcárate, de madre gijonesa, y parece que estamos en plan reivindicadores locales, pero bueno, así son las cosas. Seguramente la propia tradición histórica de Asturias determina o provoca un cierto determinismo en quienes han nacido en este entorno. Entonces, bueno, don Patricio de Azcárate, que estudió en su juventud en la biblioteca de Jovellanos, etcétera, etcétera, que luego desarrolló su actividad de León, bueno, pues don Patricio de Azcárate, que era liberal, que fue revolucionario liberal, que estaba absolutamente al día de lo que sucedía por la Europa, a mediados de los años 50, cuando cogió por curiosidad los libros con los que estaba estudiando su hijo Gumersindo, pues luego un pobre desgraciado krausista, se quedó horrorizado de la basura de contenidos que en aquellos libros
presuntamente de filosofía estudiaban en el bachillerato y decidió en su ancianidad don Patricio de Azcárate que el único modo de desarrollar la filosofía en España era traducir los clásicos filosóficos al español. Y él solito se tradujo 11 volúmenes de Platón, todo Platón, se tradujo todo Aristóteles y se tradujo Leibniz. Publicó 26 volúmenes traducidos por él del francés, teniendo presentes traducciones, los originales latinos, etcétera, y griegos. Claro, el gremio luego dirán, oh, las traducciones de Azcárate, qué vergüenza, que no lo tradujo directamente del griego ni de versiones críticas autorizadas. Bueno, muchos académicos posteriores han vuelto a traducir esos clásicos y sus traducciones se entienden peor que las de Azcárate. Es decir, es mejor traducir al español de una buena traducción al inglés o al francés que un colega gremial alucinado que se ponga a traducir directamente del griego, que no entienda lo que esté traduciendo y que se ponga creativo al querer reinterpretar determinados conceptos y el resultado sea más patético pues, que un calco de una traducción francesa. Por lo que decíamos antes, traducir al francés supone tener que repensar en francés lo que se dijo en griego o en latín, y la cercanía del francés y del español es muy grande en cuestiones filosóficas, y no tanto porque los españoles dependamos del francés como lenguas, sino al revés, porque el español marcó el desarrollo filosófico de todas las lenguas modernas europeas ya desde el siglo XIII. Los primeros textos de interés filosófico que hay escritos en las lenguas modernas están escritos en español, por una razón muy sencilla. La Escuela de Traductores de Toledo, famosa del siglo XII y del siglo XIII, donde los textos griegos y latinos se verten al latín, se hace a través de traductor interpuesto en español. Es decir, la lengua española conoció un desarrollo notabilísimo en el siglo XII y XIII por ese mecanismo de la traducción. Por ejemplo, léanse, y maduró antes que el francés o que el inglés. El español del siglo XIII es un español maduro, que se entiende hoy. El francés del siglo XIII no se entiende, y el inglés del siglo XIII es incomprensible, leído por alguien que sepa inglés del siglo XX. Léanse, búsquense en internet si lo han leído, por ejemplo, el libro de los 12 sabios, que es un texto de la primera mitad del siglo XIII, escrito en español, donde es una obra absolutamente de interés filosófico y donde está con consejos de instrucción política imperiales destinados a la formación de Fernando III, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, les decía, Patricio de Azcárate es clave en esta operación. Bueno, ¿qué sucede? Pues sucede, y ya voy muy deprisa para hacer unas pinceladas sobre el presente, pero ya en plan telegrama, porque si no abusaría de su paciencia. Sucede lo siguiente: la filosofía va madurando en el siglo XIX, conoce el fenómeno tan pintoresco del krausismo, una ideología o una filosofía peculiar hecha pues por en un entorno masón protestante alemán, que es incorporada a España por liberales anticlericales como don Julián Sanz del Río y sus discípulos, es decir, donde no quieren caer en el marxismo, no quieren caer en el socialismo que ya está operando en esos años, pero lo que tampoco quieren apartarse de la filosofía cristiana, y lo que encuentran es un discípulo idealista alemán que en su tierra estaba olvidado, pero que don Sanz del Río lo transporta a España y que se convierte, por fenómenos políticos ideológicos, en la papilla que operó allí
en el siglo XIX durante unas generaciones de profesores universitarios y que luego sería reivindicada en España en plena Guerra Fría, pues por una serie de, diríamos, socialistas no marxistas españoles que se identificaron con el krausismo, con la Institución Libre de Enseñanza, etcétera, y de ahí hasta nuestros días. Es decir, cercanos al PSOE no marxista en una línea totalmente de la época de la Guerra Fría y hasta nuestros días. Es decir, la ideología europeísta, armonista, krausista, etcétera, etcétera, de Sanz del Río, pues es la ideología de lo que Bueno ha denominado pensamiento Alicia, referido a Zapatero, con todas las puestas al día necesarias que hubo que hacer 100 años después. Y todavía muchos profesores de filosofía realmente existentes hoy en España en las universidades creen que el krausismo es la última palabra, y muchos ingenuos, despistados o bobos, siempre que hablan de cualquier cosa de España, creen obligado mencionar el krausismo como esa referencia de prestigio que nos permitió hacer deporte, salir a pasear, ser europeístas, ser ecologistas, los derechos de la mujer y demás zarandajas, como si no olvidándose de que todas esas ideologías y costumbres pues tanto auge tuvieron por la vía del krausismo como por la vía del marxismo como por la vía de los autores católicos más ortodoxos. Pero bueno, así se escribe la historia y así se escriben las ideologías. Bien, en el año 31, en España había 12 universidades y había 18 catedráticos de filosofía. Es decir, la filosofía es una planta menor, solo hay doctorado de filosofía en la Universidad de Madrid, en la Central, y después de la guerra, en el año 40, de los 18 catedráticos quedan 14. Joaquín Sirau, Zubiri y Gaos, en esos 10 años pues se han ido al exilio, bueno, Zubiri al exilio interior, pero por hacer cosas sucias y tener que reducirse al estado laical, y 5 catedráticos son de los del 31, que Ortega, Pedro Font, Alcaide, Lucio Gil y Zubiri, que sigue estando en el escalafón. ¿Qué sucede? Que el grueso de los catedráticos que encontramos luego en el año 50 son catedráticos que son nombrados en los años 40. En los años 40 sí que... Pero ¿por qué hay necesidad de un crecimiento de catedráticos en la Universidad del Franquismo en el año 40? Pues por una razón muy simple. El crecimiento académico institucional de la filosofía se produce en los años del franquismo, se produce antes de que termine la guerra, se produce en el año 38, se produce con el ministro de Educación Nacional, Pedro Sáenz Rodríguez, que es el que cambia el nombre del ministerio al Ministerio de Educación Nacional, es decir, Educación Nacional. Antes era instrucción pública. Instrucción pública es algo, y hasta principios del siglo XIX era fomento. Cuando se toma en serio la educación de la nación es en el 38. Y el ministro Sáenz Rodríguez decide que el bachillerato, que no lo estudian todos, que lo estudian solo las minorías selectas que van a regir los destinos de la nación, el bachillerato tiene por primera vez, porque hasta ese momento lo que había habido era una asignatura de psicología, lógica y rudimentos de derecho, que es la que luego gremialmente se interpreta como de filosofía. Por primera vez en el bachillerato español, en el año 38, se introducen 3 cursos de filosofía. 3 cursos de filosofía. Uno, un primer curso de temas de introducción a la filosofía. A, lógica, B, psicología, C, ética. En segundo de bachillerato, A, teoría del conocimiento, B, ontología. Y en tercero, temas de exposición de los principales sistemas filosóficos. Dense cuenta, no es historia de la filosofía. Y además el propio P. Martín, que es el ideólogo de ese plan de estudios, dice que no hay que hacer la historia de la filosofía. Hay que, porque
no se trata de hacer una filosofía ecléctica de la filosofía, porque ellos se instauran en la filosofía cristiana, que se identifica con la filosofía eterna y con la filosofía perenne, sino que hay que estudiar los principales sistemas filosóficos, es decir, hay que conocer al enemigo, hay que conocer la panoplia de extravagancias que los otros sistemas filosóficos proclaman para poder entender mejor las bondades del propio. Es decir, en este sentido, el método es totalmente dialéctico. Se trata de que los alumnos de bachillerato conozcan el panorama con el que se van a encontrar, y esto se hace en el 38. Este asunto se potenciará notablemente después de la Guerra Mundial, cuando con la Guerra Fría haya una voluntad de anegar en los países triunfadores al enemigo, que es la filosofía, que en muchos sitios se va a entender como la filosofía es el marxismo-leninismo. Es decir, cuando, por ejemplo, en los años 60 en Paraguay se prohíbe la filosofía, así, por filosofía se está entendiendo marxismo-leninismo, no la filosofía de Zubiri que estaban explicando en la Universidad de Asunción los jesuitas. La filosofía se entiende como la filosofía revolucionaria que está exportando la Unión Soviética, es el mal. Claro, frente a ese modo de entender la filosofía, el imperio norteamericano, realmente existente después de la Segunda Guerra Mundial, su ataque a la filosofía va a ser sutil e interesante, va a ser procurar potenciar unos sucedáneos de la filosofía que traten cuestiones que sean políticamente neutras, es decir, no entrar a las cuestiones más delicadas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la filosofía política, que tienen que ver con determinadas cuestiones. Y entonces, cuando puedan, procurar entretener a los profesores de filosofía pues en las cuestiones preambulares que se estudiaban en primero de bachillerato, pues lógica, psicología y ética. Y entonces se potenciarán el neopositivismo, se potenciará cuestiones de filosofía analítica, etcétera, etcétera. En España, por ejemplo, en la España de los años 60, quien se encargará de esa misión será, por ejemplo, Enrique Tierno Galván, luego ilustre alcalde socialista de Madrid. Enrique Tierno Galván, monárquico en el 59, en Unión Española, al servicio de los intereses norteamericanos y de la CIA a través del Congreso por la Libertad de la Cultura y de sus viajes a Estados Unidos, en la editorial Tecnos, en el año 62, pondrá en marcha una colección que se llama Estructura y Función, donde se traducen 50 libros, todos escritos por autores extranjeros, ninguno por autor español, donde de esos 40 y tantos autores, 40 son norteamericanos o radicados en Estados Unidos y casi todos del inglés. Es decir, se trata de introducir unos contenidos en la filosofía que se aparten lo más posible de los discursos del Diamat, que el enemigo es tanto la escolástica católica, que va a quedar tocada de muerte después del Vaticano II, como de la escolástica soviética. Vamos al presente para terminar. Hoy, en términos cuantitativos, nunca ha habido tantos profesores de filosofía en España como en toda su historia. En el año 2000 éramos 350 funcionarios en la universidad, entre catedráticos y titulares, en el área de filosofía, además el área de lógica, además el área de estética y además el área de ética. 80 y tantos catedráticos en el año 2000, hoy día unos cuantos más. Hoy día se estudia el grado de filosofía en una veintena de universidades de España. Pero, ¿qué sucede? Que estamos en Europa y entonces en el año 2007, cuando está el horizonte 2010, que existía entonces en el 2007, el horizonte 2010, que era lo que los ideólogos europeístas boloñeses
boloñeses por el famoso convenio o declaración de Boloña del año 99, deciden que se expanda por toda la Europa, y donde España, donde somos más papistas que el Papa y más europeístas que nadie, y vamos haciendo el ridículo siempre por delante de los demás, es decir, somos los primeros que privatizamos las empresas públicas, y ahora, por ejemplo, pues hay los conflictos que hay para que no puedan entrar a comprar empresas españolas privatizadas, por ejemplo, el problema que hay ahora inmediato con la liberalización de los ferrocarriles. Pues el problema con el que se encuentran ahora el gobierno español es que en unos meses se van a privatizar las primeras líneas de transporte de pasajeros por ferrocarril, es decir, las líneas de tren que antes estaban vinculadas a Renfe, que era Renfe era las vías y el operador, ya se ha disociado, está Adif, que es como AENA, es el operador, y otras empresas, el ALSA o quien sea, querrá entrar a competir. Entonces, bueno, claro, ¿cuál es el problema que tienen ahora? Pues que, como somos europeos, van a venir a competir con las empresas españolas, probablemente empresas francesas, que todavía son empresas nacionales francesas de ferrocarriles. Es decir, hemos privatizado la Renfe española, pero puede venir la SNF a ocupar ese espacio, porque somos liberales y europeos, que son unas situaciones de un ridículo espantoso. Bueno, pues en esos aires boloñeses, todas las asignaturas que se explican en la Universidad Española, incluidas las de filosofía, tienen que, entre sus competencias y objetos de aprendizaje, probar y comprobar que están sometidas al respeto de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. Bien. B. El respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición tal. No discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse en los planes de estudios en que proceda enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. Claro, la ley no dice quiénes son personas con discapacidad. Se entiende que no son discapacitados, como bien recordó el otro día la candidata socialista al imprudente candidato popular, que habló de discapacitados y dijo, no, se dice personas con discapacidad, no discapacitados. Claro, ¿con qué discapacidad? Claro, es como una capacidad, es saber latín, se supone, porque igual es una competencia, esto ya son matices hermenéuticos de los pedagogos, pues no se puede discriminar a una persona con discapacidad. Claro, con discapacidad es muy bonito cuando... Pero claro, ¿cómo no vas a discriminar a una persona con discapacidad? Porque discapacidad es no poder tocar el violín si tienes unos dedos gordos. No tienes por qué ser paralítico, ni cojo, ni estar impedido. Es decir, hay determinadas habilidades y competencias para las que hay que tener unas capacidades y unas dotaciones fisiológicas, corporales, y si nos ponemos a hablar en serio, de formación, intelectuales, etcétera, etcétera, que no se improvisan, que no es tan sencillo improvisar, que no basta con ponerlo sobre el papel. Dicho a contrario, y bueno, y les termino, por supuesto, y todos los programas de estudios tienen que ir tendentes a todas las asignaturas. O sea, es que además esto, en todos los programas de las asignaturas que tenemos que hacer los profesores universitarios, tenemos que comprometernos a cumplir esto. Y tenemos que decir, sí, yo estoy explicando matemáticas de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. Es decir, cualquier asignatura hay que explicarla de acuerdo con los derechos humanos en una cultura de paz y de valores democráticos. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiere esto decir? Pues que estamos insertos en una ideología mucho más poderosa que la que pudo ser en la Edad Media la ideología que había en los países que estaban bajo la órbita cristiana, y muy similar a la que pueden tener
los países que están regidos por la Declaración de los Derechos Humanos del Cairo, es decir, los 50 países mahometanos que, aparte de firmar la declaración del año 48 de la ONU, porque les obligan a firmar esa declaración, porque si no la ideología de los derechos humanos determinaría que no podrían pertenecer, si no han firmado esa declaración, a la Organización Internacional de Comercio, y las naciones civilizadas pues no les prestarían ayuda, y dicen, vale, firmamos vuestra Declaración de los Derechos Humanos del 48, que se supone que es la que aquí por excelencia se dice, promoción de los derechos humanos, se supone que son esos, pero dicen, de los 200 países de la ONU, dicen 50 países mahometanos en el Cairo, pero nosotros además tenemos nuestra propia Declaración de los Derechos Humanos Islámicos, o Declaración del Cairo, en la cual decimos, sí, todos los derechos humanos siempre que estén sometidos a la Sharia. Y entonces van haciendo un contrapunto de los 30 puntos, siempre de acuerdo con la Sharia, claro. Cosa más contradictoria y más ridícula no se puede dar. Pero en esas indeterminaciones nos movemos. Es decir, en esas idioteces o en esas ñoñerías o en esas simplicidades estamos moviéndonos. Lo grave es cuando estas afirmaciones ideológicas campanudas que pudieron hacerse en un momento determinado de una manera más o menos para alegrar al personal o pensando que no tenían importancia, se ve la importancia que tienen. Es decir, cuando ya se han muerto quienes diseñaron esas cuestiones y los que vienen son talibanes que se creen esto. Es decir, muchos profesores de filosofía ya no pueden explicar determinadas cosas porque ¿cómo en una asignatura vas a hacer una crítica filosófica a los derechos humanos? Es decir, en principio no podrías hacerla. Y lo de la cultura de la paz, pues bueno, claro, te dirán, bueno, es que todo es cultura de la paz porque ya no hay guerras, porque por definición ya no hay guerras. Eso era algo medieval, ahora hay conflictos y lo que hay que hacer es resolver conflictos. Es ridículo que estemos anunciando sombrillas en la playa, porque eso se cobra poco, no se puede decir alquiler de sombrillas en la playa, hay que decir alquiler de espacios de bienestar al sol. Entonces, claro, efectivamente, si tú alquilas un espacio de bienestar, seguramente al consumidor que se lo crea le puedes cobrar el doble o el triple que por una vulgar sombrilla, pero así son las cosas, ¿eh? Bien, resumiendo, en el momento en el que estamos, la filosofía no es necesaria en España, por eso la quieren quitar, tanto los gobiernos socialdemócratas como los gobiernos conservadores. ¿Por qué? Pues porque la filosofía, que pudo tener cierto sentido durante el franquismo y durante la Guerra Fría, por la vía del nacionalcatolicismo, por una parte, para un cierto adoctrinamiento nacionalcatólico buscado, pretendidamente buscado por algunos después del 45, remodelando los proyectos distintos que tenía P. Martín, etc. Podía tener un cierto sentido, hoy día ya no lo tiene. Hoy lo que es necesario es adoctrinar a toda la población, no solo a esas minorías que estudian el bachillerato, porque el bachillerato ya lo estudian virtualmente todos, y por eso hay que empezar a explicar estas cosas desde niños o en la educación obligatoria. Lo que hay que explicar a todos los españoles no es filosofía. ¿Para qué vamos a confundirles con extravagancias unos barnices de cultura general para que sepan pues que Platón o Aristóteles pues son unos personajes que existieron en algún lugar, en algún tiempo, para hacer crucigramas, para lo que sea, una cierta cultura general, pero fundamentalmente lo que interesa es distribuir papilla ideológica ajustada a la ideología del presente, a la cultura por la paz, al respeto, a los derechos humanos, a Europa, al buen rollito, etcétera, etcétera. Eso es lo que interesa. Y al respeto mutuo, y entonces ahí la filosofía, desde el punto de vista de su enseñanza, es algo molesto a extinguir. ¿Quiere eso decir que dejará de haber filosofía en España? No, en absoluto. Es decir, la filosofía
para estos usos ideológicos, institucionales, gremiales, se mantendrá seguramente trasvestida de historia de la filosofía, de dosografía. El país donde más profesores de filosofía hay en el mundo hoy son los Estados Unidos, donde menos filósofos hay, pero donde hay muchos profesores de filosofía que hacen otras filosofías, es decir, muy especializados, cuestiones parciales, pero filosofías sistemáticas, generales, globales, que puedan ofrecer alternativas a lo que está sucediendo, no existen y casi están impedidos de que existan. Sin embargo, eso es un reto a la filosofía en España y particularmente a la filosofía en español, que nosotros creemos que va muy vinculada a la nación española, pero también a la propia hispanidad, porque la filosofía en español no es privativa de España. La filosofía en español hoy tiene mucho más porvenir en los países de América, que son los que más hablan español, que en la misma España. Les voy a terminar dándoles unas cifras de hoy mismo. Como saben, nosotros tenemos en Internet una página que se llama filosofía.org, que es el proyecto Filosofía en Español, y entonces en el último mes el proyecto Filosofía en Español ha tenido 360.000 visitantes distintos, más de 10.000 al día, de los cuales desde México son 81.000, desde Colombia 77.000, desde España 46.000, Argentina 37.000, Perú 30.000, Chile 17.000, Venezuela 16.000, Ecuador 15.000, Estados Unidos 8.000, Guatemala 8.000. Es decir, todo esto son personas que tienen interés por cuestiones filosóficas. Seguramente muchos porque se les obligan en sus estudios a hacer un trabajo y entran a buscar. Es decir, la filosofía, digamos, la filosofía no está muerta. Hay en la filosofía en español, la filosofía heredera de la filosofía construida en España o que se pueda construir en España, tiene un gran porvenir. La filosofía en España, entonces, hoy es una realidad potente, pero en la que hay que hacer, como pueden ver, muchos distingos, porque si no, un rótulo como la filosofía en España, así a secas, como el que me proponía Covadonga Colla, pues es muy poco preciso y muy confuso. Y perdonen tanto tiempo que les he ocupado, pero se acabó, he dicho. Bueno, es que es muy tarde, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien... Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que a mí me ha roto los esquemas. Pensaba que iba a hablar de Gómez Pereira y cosas así, pero ya ve que fuiste por otro lado. No, vamos. Una conferencia redonda. De intento no he querido hacerles un repertorio de nombres ilustres para justificar nuestro ego patriótico nacional y nuestro grandonismo racial. Eso en cualquier sitio lo pueden encontrar y con lo que les he dicho, seguramente cuando lean las cosas que se digan sobre unos y otros, pues ya sabrán esbozar una sonrisa cuando se escuchen esas tonterías como estas disputas que hay, por ejemplo, ya que al principio mencionamos a Feijóo, pues las discusiones que hay con Feijóo sobre si era orensano, gallego, obetense, asturiano. Pues unas cosas totalmente de risa. Pues claro, Feijóo era un filósofo español que escribió en español. Y entonces, que nació en Casdemiro, que se formó en Salamanca y que escribió toda su obra en Oviedo. Claro, no se le pegó que se sepa, porque además era un fraile ortodoxo, pues ningún licor ni ninguna miasma de asturiana. Feijóo es el padre de buena parte del vocabulario filosófico en español, es el que modernizó la filosofía en lengua española. La filosofía en español, ya lo saben, tardó más en desarrollarse
que la filosofía en francés o que la filosofía en inglés o en alemán en tiempos modernos, pero por la simple razón de que aquellos malvados protestantes querían leer la Biblia en su lengua, y entonces el dominio del latín en España, reserva espiritual de Trento, etcétera, etcétera, determinó que muchos de los filósofos españoles del 16 y del 17 escribieran en latín. No todos, hay muchos textos en español. Les he citado a Pedro Sánchez. Da la circunstancia de que Pedro Sánchez, por ejemplo, prácticamente desconocido, en la Fundación Gustavo Bueno la semana pasada dio una conferencia a Tilana Guerrero, precisamente sobre la filosofía católica imperial de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un autor con 3 libros escritos en español de filosofía desconocido, olvidado. ¿Por qué? Porque a nadie ha interesado recuperarle por la desidia, y seguramente porque era de Toledo. Es decir, si Pedro Sánchez hubiera sido pues de una nacionalidad histórica, su efigie real o inventada la llevarían los sellos, la llevarían los billetes, etcétera, etcétera. El que tú has mencionado ahora, Gómez Pereira. Gómez Pereira es un autor importantísimo, escribió en latín. Gómez Pereira fue aquel del que copió Cartesio, vulgo Descartes, a saco, el pienso lo hago existo, ese que la propaganda francesa nos ha inoculado a todos en esta tierna infancia, como de Descartes, es un pienso luego soy, en la obra de Gómez Pereira 80 años antes. Por supuesto, Descartes no cita a Gómez Pereira, autor de un libro que se llama Antoniana Margarita. Como no sabía cómo llamarlo, pues como su padre se llamaba Antonio y su madre Margarita, pues dijo, hala, Antoniana Margarita. Pues Antoniana Margarita, que se publicó en Medina del Campo a mediados del siglo XVI, es un libro que se ha traducido en el 2000 y que lo publicamos a medias, la Universidad de Santiago de Compostela y nosotros en Oviedo, la Fundación Gustavo Bueno. Quien lo tradujo fue un gallego reivindicándolo como gallego, porque a Gómez Pereira le reivindican los portugueses también. Entonces, ¿qué sucede? Que el motor para traducir a Gómez Pereira, por parte de este profesor gallego, era que era gallego. Fue su motor subjetivo individual. No llegó su extravagancia a querer traducirlo al gallego. Lo tradujo al español. Bien, ahora, cuando quiso publicarlo en la Universidad de Santiago, le dijeron, no te lo podemos publicar porque aquí solo publicamos cosas en gallego. Hombre, si consiguieras otra institución de fuera de Galicia que colaborase en la edición, haríamos una excepción. Y efectivamente, me dijo él, totalmente alucinado, lo que le había sucedido, él que además es galleguista, y entonces hicimos un convenio en la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Gustavo Bueno, pagamos cada uno la mitad de la edición y así salió la Antoniana Margarita publicada en español. Claro, fíjense que y los artículos que hay sobre Gómez Pereira es discutiendo si son galgos o podencos, si era portugués o si era gallego. ¿Por qué? En términos raciales, en términos del pedigrí, del ADN. Para identificarse con ellos. Claro, el patrioterismo y el localismo y el paletismo más grande del que somos todos víctimas y que tenemos que sacudirnos. Es esto de decir, Gómez Pereira fue un tío grande, era de mi pueblo, luego yo soy grande. Digamos, Alonso es un monstruo, ha ganado el campeonato de Fórmula 1 cuando lo ganaba. Alonso es de Oviedo, yo soy de Oviedo, luego yo soy la de Dios y entonces me tiro a la Gavinona para celebrar, porque ese éxito de Alonso se transfiere a mí porque hay algo más que el paisanaje o el compartir ciudadanía o los impuestos. Es decir, eso, si repasamos lo que sucede y la ideología dominante, España está enferma de esto. España está enferma de esto y eso es lo que hace que sea muy difícil frenar los procesos fragmentadores que están en marcha. No imposible. Por eso está DENAES en marcha y tiene voluntad de colaborar en la medida en que pueda a evitar la fragmentación de la unidad española.
Bueno, pues venga, nos vamos porque es que hay que respetar los derechos de los trabajadores de la Nueva España. Claro, ¿eh?